Antes de comenzar con el video, quiero recomendar el canal de YouTube del Club de Juegos, donde van a poder encontrar una discusión en la que junto a un grupo de amigos decidimos jugar este juego y compartir nuestras opiniones, ideas y datos curiosos del juego. La totalidad de este video es gracias a este grupo, así que recomiendo suscribirse y mirarlo. El link va a aparecer en la descripción o en el video. La historia del juego comienza con nuestro protagonista, Taro Yamada. Nosotros podemos elegir el nombre, pero este es el que viene por default, quien recientemente se muda a Estados Unidos y hace una fiesta para conocerse mejor con los vecinos. Pide unas pizzas para comer y recibe un premio, una super armadura de combate para ser un superhéroe. Renta Hero No. 1 se estrenó en el año 2000 y es el remake de la Sega Dreamcast del juego Renta Hero de 1991 perteneciente a la Mega Drive, que usaba el mismo motor gráfico de Sword of Vermilion, ambos juegos Action RPG originales de Sega, aunque Renta Hero es una inusual innovación en el género, ya que en vez de tener el clásico combate por turnos, el juego cambia a un estilo de pelea 2D. Este juego pasó sin pena ni gloria y fue estrenado únicamente en Japón, pero su énfasis en el humor y cariño en el desarrollo lo dejaron como una muy buena idea, mal ejecutada y con mucho potencial. Es por eso mismo que se decidió hacer un remake completo del juego en 3D, utilizando el mismo sistema de combate de Spike Out. Aunque esta no sería la primera aparición del protagonista en 3D, ya que sería un personaje desbloqueable en Fighter Megamix, una especie de Smash Bros. Antes de que este mismo existiera, pero con los personajes de Sega. Digamos que su diseño no era el mejor. Este remake tiene muchas diferencias y cambios al juego original, como la aparición de Renta Hiroko, misma chica que sale en la portada del juego. Renta Hero destaca por su humor. Esta es una parodia absurda de los ARPG y los Tokusatsu, que para el que no está familiarizado con esta palabra, básicamente son las películas o series japonesas live action con muchos efectos especiales. Destacan mucho los de superhéroes como Ultraman, Kamen Rider o los Power Rangers, aunque esta sea americana y no japonesa. Aunque Renta Hero sea vendido como un juego de superhéroe de acción, vas a pasar la mayor parte del tiempo explorando la ciudad. Hay 5 vecindarios donde vas a poder conversar con todos los NPCs y entrar en cada edificio para hablar. La parte más divertida del juego se encuentra en los diálogos y momentos que ofrece este. Tu trabajo es de un superhéroe, sí, pero no sueldo, así vas a pasar la mayoría de tu tiempo, por lo menos la primera mitad del juego, haciendo mandados, yendo de un lugar al otro, conversando con gente y familiarizándote con el mundo del juego, el nombre de los ciudadanos y sus ubicaciones. Leía a uno compararlo con las misiones secundarias del Yakuza, y es una comparación interesante, ya que se nota ese humor y estilo único que tiene Sega. Muchos momentos divertidos surgen de los diálogos y pequeñas cinemáticas, como acercarte a un par de niños para que estos te hagan pisar caca, este hombre que no puede parar de bailar, o todas las apariciones de este héroe verde, que no tiene ni nombre. Los gráficos son excelentes, y el área para jugar es muy grande. El mundo es muy colorido y hay demasiados detalles en exteriores como en interiores. Si bien está limitado por el motor gráfico de la Dreamcast, este no detiene el juego para verse increíble. Teniendo en cuenta que esto salió poco después del Shenmue y antes del GTA 3, es impresionante ya que los mundos abiertos en 3D eran algo prácticamente nuevos, y el nivel de detalle y pasión sigue presente a día de hoy. Podemos ver en los lugares cosas que llaman la atención, como este hospital repleto de escaleras innecesarias y ni una sola rampa. Hay una representación absurda de muchas culturas, más que nada, cómo es que los japoneses ven a los americanos de las películas y otras cosas. Al principio del juego hace una fiesta con la gente del vecindario. Al salir afuera, todo recuerda más a Japón, aunque están estas cabinas telefónicas inglesas, por ejemplo, o este cartel de la ciudad de Mar del Plata. Si algo que me gustaría mejorar del juego es que a pesar de estar bastante bien en música y efectos de sonido, estos se repiten demasiado. Teniendo en cuenta que no hay actuación de voz y sumado que nuestro protagonista no habla en todo el juego, y otros personajes que parecían tener más importancia a futuro que tampoco tienen mucho diálogo. Viniendo más de gente extraña que vamos encontrando en la calle. Yendo al combate de Renta Hero, deja algo que desear. El juego, a pesar de correr a 60 FPS constantes, no es el mejor en movimientos o controles. Utiliza el mismo sistema de combate del Spike Out,
En las peleas tenemos solo dos botones, golpear y saltar. No se puede girar la cámara en ningún momento del juego fuera o dentro del combate. Nuestro personaje cuenta con un combo. Esto no es como God Hand, donde vas a poder crearlo por tu cuenta propia, sino que lo vamos aprendiendo nosotros mismos. No podemos esquivar ni bloquear, así que en el momento de una pelea vamos a tener que ser más rápidos para dar el primer golpe. Podemos utilizar los combos que aprendemos repetidamente, hacer suplex, algunos ataques especiales como estos dos de acá, que la verdad no sé ni cómo hacerlos. Contamos también con los ataques especiales. Estos son lentos, pero hacen algo de daño. Podemos equipar 4 de diferente potencia y hay muchos para elegir. Tiene similitudes al combate de Shenmue. En este juego no puedes hacer un combo como tal, es decir, vas a estar repetidamente haciendo los mismos golpes y la verdad que resulta aburrido y tedioso, aunque puedas ingeniártelas en crear combos como hice yo acá. El mundo del juego tiene muchas referencias y parodias a compañías, celebridades, libros, etc. La compañía que nos da el trabajo es Sega. Utilizamos la consola Dreamcast para guardar partida, mirar mails o elegir las misiones. Aparece este hombre que trabaja para Microsoft y el software Windows. El alcalde Gil Bates, todos estos libros, póster de Spike Out y House of the Dead en los arcades, Forrison Hard y toda esta referencia de Indiana Jones, y por último, el mismísimo Segata Sanshiro, famosa mascota de Sega, quien va a ser un personaje importante ya que cada vez que lo visitamos podemos pelear contra él y conseguir nuevos combos mejores. También va a dar misiones secundarias. ¡Segata Sanshiro! Nuestro personaje tiene un inventario donde va a poder equiparse estos ataques como guardar objetos y suministros. A pesar de ser un RPG, no hay experiencia, sino que el lore es fundamental para comprar mejoras para el traje, suministros o ataques especiales. Este se consigue tras completar misiones, hacer encargos o en caso de que tengamos poco dinero, vamos a poder visitar la arcade y hacer un pequeño trabajo donde le damos suerte a la gente, resultando en algo bastante curioso. Cada vez que nuestro personaje pierde, este va a ser enviado al hospital. Avanzando en el juego vamos a ver que hay muchas diferencias en hacer ciertas cosas con o sin el traje puesto, cambiando diálogos o no permitiéndonos entrar a ciertas zonas. Este también cambia en el combate, ya que nuestra armadura cuenta con una barra de energía que debemos ir recargando de vez en cuando, si no, podemos quedarnos sin armadura en pleno combate y quedar vulnerables. Cada vez que morimos y vamos al hospital, se nos va a sacar la mitad o gran mayoría del dinero que llevemos con nosotros. En todo caso, podemos usarlo en bancos para guardarlo y cada cierto tiempo se va a pagar automáticamente la membresía del traje. Si no, vamos a tener que por cuenta propia pagar. También vamos a poder hacer las donaciones, que son las que sirven para mejorarlo. Algo interesante es que cada vez que nuestro personaje fracase en una misión, en vez de que ésta se repita, se nos dirá que otro héroe lo hizo por nosotros, haciendo la experiencia menos frustrante, aunque si vamos a perdernos diálogos o parte de la historia, como me pasó a mí, que prácticamente me perdí todo el final del juego al morir contra el último jefe. El juego original de la Mega Drive y el remake de la Dreamcast nunca salieron de Japón. En 2003 se hizo un port con mejoras para la Xbox junto a una traducción al inglés que nunca salió a la luz, así que este sería también otro título exclusivo de Japón. Años más tarde se filtraría esta traducción casi completa al inglés. Tuvo muy buenas reseñas por las críticas, y en 2023 una traducción no oficial hecha por fans llegaría para la versión original de Dreamcast. Las reseñas fueron muy positivas, destacando la atención al detalle en el mundo, las animaciones y los gráficos muy bien renderizados y el gameplay. Se comparó mucho con títulos como Shenmue y Spike Out. El amor y pasión que los desarrolladores pusieron en el juego fue el motivo que este juego tuviera tanto reconocimiento y cariño por parte de sus fans. Actualmente es considerado un juego de culto y hay material de este presente. Además de las imágenes divertidas por parte de los creadores en los créditos del juego, hay mucho arte oficial, obra de teatro e inclusive una película, aunque esta no puedo encontrar mucho. Se planeó una secuela del juego con la chica, Renta Hiroko, como protagonista, pero esta nunca se realizó.
Sega junto a Line deciden traer de vuelta un nuevo juego de Renta Hero este mismo año, llamado Renta Hero Z. No hay mucha información al respecto, salvo que este va a salir en 2025 y que lamentablemente está basado en los NFT y la Web3. Aunque Sega haya abandonado los Play to Earn para no devaluar sus franquicias más populares, las licencias menos conocidas como esta van a poder ser utilizadas. Ya dicho todo lo anterior, decidí hacer un resumen del juego y las cosas que van pasando a lo largo de él. Dura alrededor de 15 horas, así que voy a intentar hacerlo lo más corto posible y sin dar muchos spoilers. Como dije anteriormente, nuestro protagonista Taro y su familia tienen una fiesta de bienvenida en la casa, y recibe un super traje de un vendedor. Su padre decide disfrazarse de una bestia gigante, mientras que nosotros probamos el nuevo traje con él, haciéndolo mierda de un solo golpe. Consigue la Dreamcast y hace su primer trabajo repartiendo volantes del servicio como Renta Hero, donde prácticamente algunos nos basurean, pero sí nos familiarizamos más con el vecindario y sus personajes, como Seata Sanjiro, que solo va a aceptar nuestros volantes si peleamos contra él, donde prácticamente me hace mierda, pero aprendemos un nuevo combo. Recorriendo más el lugar hacemos nuestro primer trabajo como un héroe, salvando a una chica de un acosador, no importa si ganamos o perdemos. Ella nos va a pagar y nos va a preguntar por nuestro nombre de héroe, donde yo elegí Papu. Y así no solo salvamos a la chica, sino a su relación. A partir de acá comienzan las misiones donde vamos a tener que dar muchas vueltas, como este niño que nos pide que le demos una carta de amor a nuestra hermana pequeña, porque a él le da vergüenza, yendo por muchos lugares para encontrarla y que éste no esté para nada interesada en él. Después, entregar comida o llevar mucho dinero de un banco a otro, consiguiendo acceso a más zonas del juego. Gil Bates, el alcalde de una nueva ciudad que desbloqueamos, no nos reconoce sin disfraz, pero lo hace cuando nos cambiamos delante de él. Charlamos con un nene que nos cuenta que su padre está en el paraíso y nos pregunta si este quedaba muy alto en el cielo, a donde le respondemos que sí. Rato más tarde tenemos que salvarlo de una torre muy alta, ya que este quería visitar a su padre. En esto mismo competimos contra Ultra Salaryman, otro de Renta Hero que vendría a ser nuestro rival, y que nos desafía en minijuego para ver quién sube las escaleras más rápido, y otra vez, perdí. El juego tiene momentos muy divertidos y graciosos, y lo entretenido en la historia es saber cuál va a ser la próxima situación en la que se encuentre mi personaje, ya sea hacer una hora para niños donde estos corren el nombre, solucionar una pelea de hermanos gemelos, esperar a unas personas para que estos nos dejen desnudos en el medio de la calle. Renta Hero es un juego muy lindo y espero que gracias a su traducción pueda tener más reconocimiento. Creo que es una experiencia única y muy entretenida para los amantes del humor de Sega y fanáticos de franquicias como Yakuza. Este es un juego que no se pueden perder.